Hoy les proponemos una mirada al pasado para comprobar lo que hemos cambiado y lo que aún nos queda por avanzar. Este 2018, en junio, se cumplirán 40 años de esta imagen. Fue el 25 de junio de 1978. En Sevilla se celebró la primera manifestación por la libertad sexual en Andalucía. La convocatoria la hizo el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria. Hoy nos acompaña la impulsora de ese movimiento, de esa manifestación, y la actual presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera, Mar Cambrollé. Muy buenos días. Muy buenos días, Mar. 40 años de esa imagen. ¿Qué sientes al verla otra vez, Mar? Pues siento mucha emoción, sobre todo porque recuerdo lo valientes que fuimos ese día. Tenemos que recordar que aún estaban vigentes las leyes del dictador, que solamente por el hecho de amar o de ser diferente podías terminar en una cárcel hasta 5 años, pero además, si actuamos de forma organizada, éramos una banda de malhechores, ¿no? Fuimos muy valientes y lo único que me emociona, pues que no ha sido en balde, que fueron las semillas para la libertad y los derechos civiles y sociales que han cambiado, ¿no? Pues la percepción social, pero también el acercarnos como seres en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, aunque aún queda todavía un largo camino, no para todo el colectivo, pero para parte del colectivo, pero no estamos en esa foto blanco y negro, estamos en la foto digital y de color. Muy bien. Esa foto fue 25 de junio de 1978, la primera manifestación en Andalucía por la libertad sexual en Sevilla. ¿Cómo fue en ese día salir a la calle? ¿Os dio miedo? Nos dio muchísimo miedo. Nos di cuenta que además en aquella época actuaban los grupos de ultraderecha con la impunidad y con el beneplácito de la policía. Entonces sí, claro que tenemos miedo. De hecho, ahí en una de las imágenes se vio como la policía de orden público, eso en la calle San Fernando, nos para y nos dice nos para y nos dice el jefe de orden público que está ahí hablando conmigo, pues me dice, esto hay que disolverlo, y yo valientemente le digo, mire, usted tiene dos opciones. Dice, dos, explícamelas. Digo, o nos deja usted continuar o nos mete usted en la cárcel. Ya había una cierta permisividad porque nosotros habíamos estado trabajando durante año y medio pues con todos los partidos de la izquierda, con todos los sindicatos, pues consiguiendo, bueno, que asumieran que la libertad sexual también tenía que formar parte de sus agendas, ¿no? Y casi lo conseguimos, y había ya también un consenso, digamos, político y social en favor, bueno, de abolir las represivas leyes que el franquismo pues tenía contra las personas que no cometían ningún delito, ¿no? Que solamente se dedicaban a amar o a ser diferentes. Para situarnos en ese momento de nuestra historia, vamos a recordar algunos datos. Mar, hacía prácticamente un año que se habían celebrado en España las primeras elecciones democráticas, que fueron el 15 de junio del 77. También en el 54 se había aprobado la ley de vagos y maleantes, y en el 70 se había convertido en la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que por tanto, por el hecho de ser homosexual, se suponía que te podían llevar a la cárcel. Esta ley fue derogada en el año 78, pero no todavía en junio, que fue cuando se celebró esa manifestación, sino en diciembre, gracias al gobierno de Adolfo Suárez. Así que, por tanto, cuando os manifestasteis, todavía corréis el riesgo de ir a la cárcel. Sí, Marta, y puntualizo, la ley no fue derogada totalmente hasta el año 95. En el año 78, en un Consejo de Ministros, y por la gran movilización que había habido en todo el Estado español, por un decretazo, Adolfo Suárez decide excluir de la ley los actos de homosexualidad que no entraron en vigor hasta el 79. O sea, que para celebrar el 40 aniversario de la exclusión solo de la ley de peligrosidad social había que esperar hasta el año que viene. Pero te digo, Marta, que no era la única ley que nos penalizaba. Tuvimos que esperar hasta el 83 que despenalizaran los actos de homosexualidad del Código Militar, que podías estar hasta 6 años en la cárcel, o la ley de escándalo público, que aún continúa. Podemos decir que hasta muy entrados los 80, 84, 85, 86, no fue despenalizada totalmente en España
los actos de homosexualidad. Y cuando digo actos de homosexualidad, ahí entramos todos, porque el franquismo era tan miope que no era capaz de distinguir orientación de identidad. Y para el franquismo todas y todos éramos maricones. Una larga lucha, Mar, una larga y lenta, porque como estás explicando, los avances y las derogaciones y las aboliciones fueron un proceso muy costoso. Y mientras tanto, miles de personas sufriendo. Fue un proceso costoso, Marta, y tenemos que decir que la izquierda de entonces no era la izquierda de ahora. Fue una izquierda nueva, una izquierda que le cogió todo de sorpresa, y tampoco fueron parejos. Se aprobó una constitución y aún estaban los presos homosexuales y transexuales en las cárceles, y se dio una amnistía política que no nos afectó tampoco a nosotras, y hubo que esperar más años. Por eso te digo que hasta muy entrados en los 80 no dejaron de ser delitos por distintas leyes. No podemos decir que porque se excluyera los actos de homosexualidad de la ley de peligrosidad social quedamos impunes. Aún continuaba sobre nuestras cabezas la ley de escándalo público o la ley de código de honor del ejército. ¿Y ese movimiento homosexual de Acción Revolucionaria que organizó esa manifestación histórica, cómo surgió? Pues mira, surge pues que yo ya era una activista social y de la lucha del barrio contra la dictadura franquista, hasta que un día llega a mis manos pues una revista donde había un análisis sobre la homosexualidad desde una perspectiva marxista, donde ya no se veía la homosexualidad como una enfermedad mental, como en aquella época todavía seguía siendo una enfermedad mental o un peligro o una delincuencia, sino como una variante más de la sexualidad humana. Entonces yo entendí que también tenía que, digamos, cambiar mi campo de lucha. Mi campo de lucha lo dejé en la lucha del barrio y ahora digo, ahora voy a luchar por mi gente, y me metí, bueno, en lo que era el ambiente sevillano. Fui contando con gente pues también inquieta, con gente que también tenía un sentido de la justicia. Montamos esta organización, que no fue una organización poca, nos juntábamos 30 o 40 personas, y para más paradoja, y además es algo pues, bien simbólico, yo en el barrio militaba en las Juventudes Obreras Cristianas, con lo cual yo tenía acceso a los salones de Acción Católica que había detrás del Palacio Arzobispal, y ahí se celebraban esas reuniones. Preparábamos la gran revolución dentro de los locales de la Iglesia Católica. Pues se van a cumplir ahora 40 años, y en la ciudad de Sevilla, donde se celebró esa manifestación histórica, se van a hacer actos de homenaje a partir del mes de junio, ¿no? El mes de la diversidad se va a dedicar, se va a rendir ese homenaje a esta manifestación. Tenemos que celebrar de verdad y agradecer aquí públicamente al Ayuntamiento de Sevilla, a todos los grupos que lo componen, pues que van a celebrar con una serie de actividades, y además han decidido dedicar todo el mes de la diversidad a celebrar el 40 aniversario de esta primera manifestación, que fue un hito histórico en Andalucía, y que además sitúa a Andalucía como en el epicentro donde se marcan unas estrategias comunes. Te digo esto porque en Andalucía, previa a esta reunión, nos reunimos todos los colectivos del Estado español para marcar una estrategia común y para dar un mazazo y un golpe de efecto más grande desde todas las comunidades, con un mismo cartel, saliendo un mismo día y en distintas comunidades del Estado español. Con lo cual, Andalucía ha sido una comunidad que no solamente fue referente hace 40 años en la libertad sexual, sino que también sabemos que sigue siendo a la vanguardia de los derechos de las personas LGTBI y, por supuesto, trans, ¿no? También tenemos que ver cómo en 2014 fuimos la primera comunidad del Estado español y un referente para toda Europa, con una ley, la ley integral de transexualidad. La ley integral de transexualidad, que fue una ley vanguardista. Y que ahora tú quieres llevar también al Congreso de los Diputados para que tenga un ámbito nacional. Exactamente, este viernes próximo se registra en el Congreso de los Diputados una ley similar, porque claro, la ley de Andalucía ha dibujado un panorama de desigualdad territorial. Los jóvenes en Andalucía tienen unos derechos que en otras comunidades no lo tendrían. Y entonces queremos que de norte a sur y de este a oeste todas las personas trans tengan los mismos derechos. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra el viernes cuando hagas esa presentación en el Congreso de los Diputados. Mar, muy brevemente, para terminar, ¿cuál es la principal lucha que tienen los transexuales hoy en día?
La principal lucha que tenemos es primero no ser considerados objetos de la medicina, sino sujetos de derecho, y sobre todo la inserción laboral. Es necesario, porque lo viene advirtiendo desde organismos europeos e internacionales, es un colectivo con un alto índice de exclusión laboral, y son necesarias ya medidas de incentivos para propiciar la contratación de personas transexuales, y en esto también Andalucía va a ser pionera. En breve anunciará la Consejería de Empleo medidas para incentivar la contratación de personas transexuales, y esperemos que además más comunidades secunden la iniciativa también de Andalucía. Estupendo. Marta Ambroyé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera, y también fundadora de ese movimiento homosexual de acción revolucionaria que hace 40 años salió a la calle por primera vez en Andalucía para reclamar libertad sexual. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Enhorabuena por esa lucha durante todas estas décadas y a seguir adelante. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Canal Sur, pues porque yo creo que la memoria es el antídoto contra la amnesia de la justicia. Gracias, muy buenos días.